Hola, esta es la sexta lección del curso Cimientos Nivel 1, Bases de la Fe Cristiana. En esta lección hablaremos sobre cómo restaurar la relación con Dios. En esta lección aprenderemos sobre cómo restablecer la comunión con Dios. Ese es el tema central de esta clase. Para ello empezaremos hablando de tres clases de personas en este mundo. Buscaremos 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, hasta el capítulo 3, versículo 3. Dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí vemos un tipo de persona que ahí llama el hombre natural. Dice después en 1 Corintios capítulo 2 versículos 15 al 16, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos. Aquí vemos que habla de un segundo tipo de persona, que es entonces la persona espiritual. Y en 1 Corintios capítulo 3 versículos del 1 al 3 dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y aquí reconocemos un tercer tipo de persona que son creyentes, puesto que Pablo les llama hermanos y les dice, eso sí, que son como niños en Cristo. Son entonces creyentes que aún no han madurado. Por eso les llama carnales y los trata entonces como si fueran niños a nivel espiritual. Entonces tenemos esos tres tipos de personas: el cristiano espiritual, el cristiano carnal y el hombre natural, que sería simplemente la persona que no es creyente. Y en este caso entonces el problema es la persona creyente pero que aún no ha madurado, o sea, lo que llamaríamos el cristiano carnal. Y hablamos entonces que para restaurar su relación con Dios necesita una especie de respiración espiritual. Decimos normalmente que cuando respiramos, inhalamos y exhalamos, o sea, ingresa aire a nuestro cuerpo y sale aire de nuestro cuerpo. Entonces, exhalar significa confesar nuestros pecados a Dios. Es cuando el aire sale. Entonces, ¿qué debe salir de nosotros? Bueno, tenemos simplemente que confesar. ¿Qué dos cosas promete Dios si confesamos nuestros pecados? En 1 Juan 1, versículos 8 al 9 dice: si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces aquí vemos que Él es fiel y justo para primero perdonar y segundo limpiarnos. ¿Qué promete Dios hacer con nuestros pecados cuando son confesados? El Salmo 103, versículo 12 dice así: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Entonces quiere decir que nuestros pecados los va a alejar, los va a mandar sumamente lejos, de tal manera que nunca más van a estar presentes de nuevo. La confesión involucra tres aspectos. Primero que todo es reconocer que nuestros pecados ofenden la santidad de Dios. Lo segundo es pedir perdón reconociendo que Cristo ya pagó por todos nuestros pecados. Y tercero, arrepentirnos, lo cual significa cambiar de actitud hacia el pecado. Y entonces pasamos a la segunda parte, que es inhalar. Significa ser llenos o controlados del Espíritu Santo. ¿Cuál es la orden para todos los creyentes? Según Efesios capítulo 5, versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué fruto produce el Espíritu Santo en el creyente? Gálatas 5, 22, 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, o sea, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley.
Así que entonces, después de que nosotros confesamos nuestros pecados y somos llenos del Espíritu Santo, porque empezamos a inhalar el Espíritu de Dios, entonces vamos a tener este fruto que se verá reflejado en un cambio en nuestro comportamiento, en el día a día, en el cual tendremos entonces más amor, estaremos gozosos, tendremos paz, seremos más pacientes, benignos, buenos, tendremos más fe, seríamos más mansos y tendremos dominio propio. ¿Qué otro tipo de fruto produce la llenura del Espíritu Santo? Según Mateo 4:19, Jesús dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Así que entonces la persona llena del Espíritu Santo va a llevar la palabra de Dios a otros. Ser llenos del Espíritu Santo significa ser controlados, ser dirigidos por Cristo mismo. Es Cristo mismo viviendo su vida resucitada en y a través de nosotros. Según Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces nosotros tenemos que ya no vivir nosotros, sino que sea Cristo en nosotros. Y así entonces iremos madurando y dejaremos de ser cristianos carnales. Para crecer, confiese todos sus pecados a Dios y pida que le llene de su Espíritu Santo y que Él tome el control de su vida. Y que este pasaje que acabamos de leer de Gálatas 2:20 sea realidad en su vida, que sea Cristo en usted. Ser lleno del Espíritu no es un acto único y para siempre, ya que en el momento en que usted peque dejará de serlo y por lo tanto usted debe practicar día a día la respiración espiritual, o sea, tenemos que exhalar y por lo tanto pedir perdón e inhalar y volver a ser llenos de su Santo Espíritu. Como lectura bíblica, lea un capítulo al día desde el Evangelio de Marcos capítulo 8 hasta el capítulo 16. Y para memorizar, el versículo de esta semana es primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestro para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para memorizar, entonces memorice los siguientes 7 libros del Antiguo Testamento en ese orden. Muchas gracias. Esperamos que esta lección le haya sido de mucha bendición.